Y estoy aquí con Francisco Martín Moreno, a quien saludo como siempre con mucho entusiasmo, con mucho cariño. ¿Cómo estás? Igualmente, pero muy bien, encantado de estar contigo nuevamente ante esta creciente audiencia que tienes. Ahí vamos, con mucho cariño. Cuézanmelo, que es diptongo, a tweets y mándenle a Francisco Martín Moreno todos sus comentarios. Y obviamente pues ahí estamos también nosotros también para servirles. Desfachatez la de Florence Cassé, que pasa de ser acusada a acusadora. Y esta mujer ahora está pidiendo una indemnización de unos 500 millones de pesos por el daño moral que le ocasionó el que hubiera estado en la cárcel, cuando todos sabemos que fue novia de Israel Vallarta, que Vallarta era líder de este grupo delincuencial de los Zodiaco, que vivió con él, que la identificaron los secuestrados y que ella condujo mutilaciones y que todo. Y ahora esta mujer, a través de un debido proceso que fue mal observado, ahora ya quiere demandar a todo el mundo y resarcirse, y aparte ser rica. Pero están las confesiones de los secuestrados, Pedro, de estas personas que, bueno, cuando ella les inyecta a los niños para cortarles los dedos, las voces de estas personas nunca se olvidan. ¿Sí? La voz de la persona que está pidiendo la jeringa para inyectarte en un dedo, para cortarte el dedo, te juro que esa voz, y menos si es afrancesada con el frenillo y todo esto, me parece de un cinismo desbordado. Con una frialdad total, ¿no? Condenaba todo este tipo de cosas. Pues cómo no va a demandar ahorita una indemnización, digo, te creo lo que me digas, de este mal bicho, ¿no? Mal bicho que está demandando a el expresidente Felipe Calderón, a Genaro García Luna, a Cárdenas Palomino, a Cabeza de Vaca, a Facundo Rosas. Bueno, hasta le metió ahí una demanda a Loret de Mola por el debido proceso y ya saben ustedes, esta supuesta actuación en la televisión. Y con todo ello, la señora Florence Cassé, que por cierto está esperando un hijo, y por lo mismo dice su abogado que por eso no puede venir aquí a México a demandar ella personalmente. Ya, pues, ya me imagino hasta dónde van a llegar las instancias judiciales. Y a ver qué dice ahora la Suprema Corte, ¿no? Que fueron los que la dejaron salir. Así es, ellos fueron los que finalmente la liberaron. Por eso, por lo que tú decías, porque no se observó todo el proceso legal, y parece que sí hubo violaciones muy claras. Y bueno, pero también se puede haber repuesto el procedimiento. En fin, el caso es que salió, Pedro, y esta mujer malagradecida. Y a mí siempre me decía mi difunta tía Lili, cuídate de los malagradecidos. Cuídate de los malagradecidos. Y aquí tenemos un caso flagrante de mal agradecimiento, de este mal bicho que sabe en qué condiciones se fue, sabe que es culpable de todo lo que se le acusó, y a pesar de todo, ahora quiere denunciar a los expresidentes y a las exautoridades. No se vale, Pedro. No se vale. Y aparte, pues le botaron la tapa de los sesos cuando llega a París como una especie de Juana de Arco heroína. Moderna, como heroína. La recibe en el hangar para estadistas en el aeropuerto Charles de Gaulle. La recibe el Sarkozy, el canciller de Sarkozy, después la recibe otra vez François Hollande. En fin, esta mujer, de ser una vil secuestradora sin escrúpulos, se convierte ahora en una absoluta heroína. Son de estas cosas que no podemos entender. Pero yo quiero tocar contigo un asunto que es muy grave. Esta fractura institucional que se da con el fenómeno de Ayotzinapa, de una autoridad local que entrega a través de sus policías a la delincuencia organizada a 43 jóvenes, previo a una balacera con 6 muertos, en fin. Todo esto hoy sigue marcando a 4 meses de distancia a esta no relación entre una sociedad agraviada, por lógica, claro, con un gobierno que aparentemente no tiene formas de reaccionar. Mira, volvemos al mismo punto de la vez pasada, Pedro. Creo que es muy importante que analicemos el contexto histórico para poder entender la realidad de lo que está aconteciendo en este momento en nuestro país. Por ejemplo, Lucio Cabañas y también Genaro Vázquez Rojas, los dos son maestros de Ayotzinapa. Sí. Los dos, no uno, los dos. O sea, hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Estamos hablando de los años 58, 59, 60, cuando se empieza a gestar esto. Bueno, todavía el abuelo de Lucio Cabañas en 1920 forma parte de las guerrillas porque no estaban en contra de las condiciones en las que elaboraban los maestros. O sea, me estoy refiriendo a casi
un siglo de levantamientos armados en Guerrero y en Ayotzinapa, precisamente por la falta de garantías. ¿Qué es lo que sucede con Genaro Vázquez? Bueno, él crea organizaciones civiles todavía, organizaciones de protesta, hace marchas, hace manifestaciones, y en un momento dado viene a la Ciudad de México Genaro Vázquez y lo recibe el presidente de la República. Viene de una marcha desde Ayotzinapa hasta la Ciudad de México. Y lo recibe el presidente López Mateos. El presidente de la República lo recibió. Y se queja de Aburto. ¿Te acuerdas aquel gobernador Aburto de Guerrero? Y le dice que Aburto no respeta las garantías constitucionales. Aburto hace que la policía de Guerrero asesine a todos aquellos que están opuestos al gobernador. Y le dice, y además no se dan las condiciones de trabajo para los maestros, estamos en condiciones paupérrimas, queremos presupuesto para las escuelas. Fíjate sus peticiones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el gobernador se irrita por todas estas situaciones, pide Genaro Vázquez la desaparición de poderes en el Estado y después empiezan a perseguirlo, lo empieza a perseguir Aburto, lo encierran, lo liberan, un comando lo libera de la cárcel y lo que él pedía era el bienestar de la gente. Sí. Es decir, era mucho más sencillo mandar maestros a Ayotzinapa que mandar soldados, mandar gises en lugar de mandar balas. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de arrestarlo. Entonces cuando él ingresa en la clandestinidad, pero su movimiento era un movimiento civil muy respetable. ¿Quién lo manda a matar? Lo manda a matar, sin duda alguna, Luis Echeverría, este supuesto presidente socialista, amigo de las causas populares. Él lo manda a asesinar, igual que mandan a asesinar después a Lucio Cabañas. Claro. ¿Lucio Cabañas qué quería? Lucio Cabañas, se ve que hay una explotación forestal indebida, ilícita en el Estado. Bueno, él también es maestro. Reúne las fuerzas para protestar por esto, porque era patrimonio de todos ellos. Entonces empiezan las persecuciones. También ahora en contra de Lucio Cabañas, quien crea organizaciones civiles, organizaciones cívicas de protesta, hace manifestaciones hasta que lo meten en la clandestinidad. Pero él sí tiene los pantalones de arrestar, bueno, no de arrestar, sino de secuestrar al gobernador Figueroa. ¿Te acuerdas? Secuestró al gobernador, digo, ya fue de una audacia tremenda. Pero ¿qué quería en el fondo? La solución de los problemas sociales en su estado. ¿Qué hicieron? Lo liberan, claro está, se paga una fianza y después empieza una persecución en la clandestinidad hasta que lo asesinan. Claro que dicen que chocó en un coche, lo que tú quieras, pero no estaba tan mal herido. Lo remata el ejército. Sí. Lo remata el ejército. Entonces, ahí ves cómo en lugar de que se resolvieran estos problemas por la vía de la civilidad y del respeto, porque también acusan a Aburto de que violaba todas las elecciones en todos los municipios del Estado, imagínate, se violaba la voluntad de la gente. Entonces, en lugar de haber resuelto ese problema, haber mandado recursos, haber ayudado al desarrollo social en el Estado, lo trataron de resolver a balazos. Y convirtieron a un movimiento civil que tenía toda una base de sustentable, de que se estaban pidiendo cosas lógicas. Sí. Convirtieron a estas normales en reductos de guerrilla. Así es, entonces hay que acabar con la guerrilla, hay que matar a los guerrilleros. Yo, por supuesto, ni tú tampoco, estamos a favor de la guerrilla. Pues digo, pues qué barbaridad. Si algo hemos dicho, tú siempre hemos sido, defensores del Estado de Derecho. Pero bueno, ¿cuál es el origen de la guerrilla? Es la intransigencia y la intolerancia del gobierno y además la falta de sensibilidad social para ayudar a las bases de estas personas, de estos maestros que estaban depauperados, que estaban arrinconados y que todo lo que querían era un desarrollo social. Era un desarrollo social y ya. Y se convirtieron, de ahí surgen estos movimientos de liberación nacional, ¿sí?, que hasta la fecha han tenido en ello una cuna, como desde ahí abrevó el EZLN, el Ejército Popular Revolucionario, todos los movimientos modernos que hoy estamos viendo tienen una base y un sustento en lo que fue esta inspiración producto de la opresión de gobiernos que no entendieron en su momento que había subdesarrollo y que por lo mismo había que atender al subdesarrollo, pero no con la opresión, sino con la propuesta y con una forma en donde todos salieran juntos, y no fue así. ¿Qué hizo Salinas cuando viene lo del EZLN? Entonces sí manda a hacer carreteras, una gran inversión en el Estado, rehabilitación de escuelas, ya con el niño ahogado. Claro. Pero los gobiernos anteriores a él lo que tenían que haber hecho, haber mandado todas esas cantidades enormes de recursos y de maestros a esos lugares depauperados donde la efervescencia y la desesperación social se desborda, estalla. Y entonces como estalla, pues ahora la suprimo a balazos.
yo creo que es un error. Yo creo que estos problemas sociales se tienen que resolver socialmente y no a balazos. No a balazos, y esto apela a un mundo bronco, un México bronco o un México civilizado. Ahora, en este momento, aquí y ahora, en el aquí y en el ahora, en algún momento se va a tener que decir que los normalistas de Ayotzinapa están muertos. Pedro, lo dijo la semana pasada este asesino asqueroso que se llama El Cepillo. El Cepillo declaró, yo mismo maté a 15 de ellos a balazos. Él lo declaró. Y los otros llegaron asfixiados, 25 más. Ya estaban muertos y él confiesa que los mató. Entonces, aquí ya hay un problema adicional. ¿Por qué? Porque si hay un asesino confeso y está claro que a los otros 25 los mataron y los asfixiaron, ya están muertos y estos siguen diciendo, vivos se fueron, vivos los queremos, entonces quiere decir que aquí hay un segundo jugador enmascarado que lo que quiere es crear ya un conflicto muy grave al Estado mexicano. Sí. Cuidado que no estoy exculpando a nadie. Lo que te digo nada más es que hay otro movimiento con intereses inconfesables que lo último que les importa son los estudiantes asesinados. Esa es la única parte que no les interesa. Porque estarás de acuerdo conmigo, Pedro, que los padres de estos muchachos asesinados no fueron los que quemaron la puerta de Palacio Nacional. No. Ellos no fueron a quemar la puerta. Ellos no están quemando las alcaldías. Bueno, ¿ves la manifestación de ayer? Sí. La manifestación de ayer trastocó a la Ciudad de México. Hablo de la Ciudad de México, hubo otras manifestaciones, pero trastocó a la Ciudad de México. Fueron 10 horas de bloqueo. Pero no hubo un solo evento que pudiera ser marcado como violento, como atípico, como antisocial. No lo hubo. Identificaron al que quemó la puerta de Palacio Nacional con otro que estaba en la universidad después, ¿te acuerdas? Sí. Una semana después. Entonces aquí hay un tercero francotirador que a mí no me ha quedado claro qué es, que está bien fácil la trampa para el gobierno. Este señor los asesina, los quema, este criminal, y después dice, vivos se fueron, vivos los queremos. Cuando él sabe que los mató. Entonces, bueno, es una trampa. Es una trampa. Endemoniada. Y entonces, claro, ya se aclaró, ya confesó el Cepillo que él los asesinó. Entonces, ya hay 80 y pico de presos en las cárceles acusados del delito del asesinato de los maestros. Entonces, ¿de qué más se trata? Está aclarado el delito, Pedro. Ahora, los padres de los normalistas dicen, no lo creemos porque ni la Universidad de Innsbruck se ha pronunciado a darnos algún tipo de comprobación de que están, ni los forenses argentinos, sí, ni la Procuraduría General de la República, ni el Ejército Mexicano, que ya se siente agraviado. Oye, quieren revisar hasta mis cuarteles, quieren revisar mis zonas militares. Hay una disciplina castrense, pero creo que también dentro de la disciplina castrense hay límites, y yo creo personalmente que el Ejército Mexicano no se debe sentir nada bien de que sea ahora cuestionado como si ellos hubieran perpetrado todo esto que hoy sigue siendo y está vigente como uno de los problemas sociales, el problema social más grande que tenemos aquí adentro, y sobre todo el que se proyecta a niveles internacionales como un problema grave. Describir a México desde afuera hoy es un lamento desafortunado. Tiene que haber, Pedro, elecciones en el estado de Guerrero. Es decir, la gente tiene que salir a expresar su voluntad para votar por quien quieran. Ese es otro problema, ¿no? Pero yo creo que las elecciones tienen que llevarse a cabo. No es posible que estos sujetos que ya vieron que se aclaró el crimen, y cuidado que es un crimen espantoso, pero ya se aclaró, ya hay un asesino confeso. Entonces, bueno, tiene que aceptar. Y además este señor dice que los incineraron, que los quemaron, que nunca los van a encontrar, porque nunca los van a encontrar. Bueno, entonces, vayamos a la siguiente parte, que es las elecciones en el Estado. ¿A dónde van? Y lo dice muy bien el dicho mexicano, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Lo que quieren es un río revuelto. Está muy claro que quieren el río revuelto. Y no solamente en Guerrero, lo quisieran también los maestros en Oaxaca. También quieren... en Michoacán... venimos llegando con lo mismo. En fin, yo veo a un México en el que la federación está atónita ante lo que pasa, no hay una capacidad de reacción y sobre todo no existe algo que es esta calidad moral o la credibilidad que pudiera tener un gobierno con sus ciudadanos cuando lo que estamos viendo aquí es una crisis
orgánica. Sí, bueno, sí. Una crisis orgánica que tenemos que solucionar para con esto empezar a avanzar en otros temas como económicos. Ahora, ¿qué es lo que no quiere el gobierno, Pedro? Según mi punto de vista, el gobierno, la autoridad, está pensando, ¿qué es lo que quieren estos grupos como los de Ayotzinapa y como los de los maestros de Oaxaca? Quieren la violencia. Quisieran que hubieran en un enfrentamiento 15 o 20 muertos. Quisieran que mandaran las tanquetas. Quisieran los chorros de agua y el gas lacrimógeno. Quisieran la represión para entonces decir, gobierno represor. Y entonces, ¿qué? Se suma el sindicato de maestros de la universidad. No, el sindicato, una bola. Una bola, ¿qué es lo que quieren? Y entonces llegaríamos al 7 de junio con el país incendiado. Eso es lo que no quiere el gobierno, llegar a las elecciones del 7. Es mi punto de vista. Y eso es lo que no quiere nadie. Nadie. Entonces yo creo que por eso es que se entiende esta inmovilidad del gobierno. Ahora, si después del 7 de junio sigue la inmovilidad, entonces sí, me voy a comprar mi tutú y mis chanclitas y me dedico a la danza. Bueno, espero que esto no sea, pero por lo pronto aquí estamos viendo, creo, a 4 meses de distancia de Ayotzinapa, un problema no estático, no decreciente, sino creciente, desde el punto de vista del potencial que en términos de la problemática política esto se puede trabar. Más imagínense qué pasará cuando sean 5 meses y cuando sean 6 meses y cuando lleguen las elecciones. Francisco Martín Moreno. Gracias, Pericote. Enchanté. Enchanté. Merci beaucoup. Vamos a, como siempre, gracias por hacernos comentarios. Ahí estamos puestos y dispuestos a través de las redes sociales. Vamos a una breve pausa con Deloitte. ¿Qué percepción tiene usted de pagar impuestos? ¿Qué piensa usted de cómo se administra lo que usted da? ¿Cómo se ha venido desde el punto de vista de la autoridad respondiendo a esta obligación que tenemos todos los mexicanos y que para ese caso pues tiene todo ciudadano? Son cosas que en esta relación quien cobra los impuestos y quien paga por ellos es como se conforma un país. Y de esto vamos a platicar con Ricardo González Horta, socio director de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, aquí en nuestro país. Regresamos con él. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con avance de 0.21% para colocarse en 42.737 unidades. El dólar bajó 5 centavos y cerró en 14 pesos con 90 centavos al menudeo.